Organizar tu dinero no tiene que ser complicado. De hecho, uno de los mayores errores que cometen muchas personas es creer que necesitan aplicaciones, fórmulas complejas o conocimientos técnicos para empezar. Esa creencia hace que muchas personas nunca den el primer paso y mientras esperan el momento ideal, el dinero sigue entrando y saliendo sin ningún orden claro. La mayoría de personas no necesita más información financiera, necesita más claridad. Y la claridad no empieza con números complicados, empieza con observar lo que ya está pasando en su vida diaria. Vamos a hablar de cómo organizar tu dinero en un mes real, normal, sin aplicaciones, sin Excel y sin presión. No para hacerlo perfecto, sino para entenderlo. Pensemos en este mes como un experimento. No es un mes para cambiarlo todo, es un mes para mirar con atención. El objetivo no es ahorrar mucho, ni dejar de gastar, ni hacer sacrificios extremos. El objetivo es entender cómo se mueve tu dinero cuando nadie lo está mirando. El primer paso es definir cuánto dinero entra realmente en un mes. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. No se trata de cuánto ganas en teoría, sino de cuánto entra de verdad. Si tienes un salario fijo, es sencillo. Pero si tus ingresos varían, si tienes trabajos adicionales, comisiones, ventas ocasionales o ingresos informales, necesitas hacer un promedio honesto. Muchas personas creen que ganan menos de lo que realmente ganan, simplemente porque nunca han sumado todo. Otros creen que ganan más, porque recuerdan los meses buenos y olvidan los meses flojos. Por eso este número debe ser realista. Imaginemos a Diego. Diego siempre decía que ganaba más o menos lo mismo, nunca lo había escrito. Cuando finalmente lo hace, se da cuenta de que su ingreso no es tan estable como pensaba. Hay meses buenos, meses normales y meses bajos. Ese simple ejercicio le cambia la perspectiva, porque ahora deja de planear su dinero desde la suposición y empieza a hacerlo desde la realidad. Este paso es clave, porque no puedes organizar lo que no conoces. El dinero deja de ser una sensación y se convierte en una cantidad concreta. Ahora pensemos en algo más amplio. En muchos países, una gran parte de la población vive con ingresos ajustados, personas que ganan lo justo para cubrir sus gastos básicos. Otros grupos tienen ingresos un poco más altos, pero también tienen más gastos. Y un tercer grupo gana bien, pero suele gastar igual o más de lo que gana. Curiosamente, en los tres grupos aparece el mismo problema, la falta de claridad. No importa en qué grupo estés, si no sabes cuánto entra realmente, siempre sentirás que el dinero se va demasiado rápido. El segundo paso es entender que ese dinero del mes no es infinito. Parece obvio, pero muchas personas viven como si el dinero se renovara solo. Gastan al inicio del mes con tranquilidad y luego pasan el resto del tiempo ajustados. Cambiar esa lógica es fundamental. Aquí no hablamos de separar dinero todavía, sino de cambiar la forma en la que lo ves. Este ingreso es un bloque cerrado que tiene el alcance para todo. Cuando entiendes eso, automáticamente empiezas a tomar mejores decisiones, incluso sin darte cuenta. El siguiente paso es anotar los gastos que sabes que sí o sí van a ocurrir. Arriendo, servicios, transporte, internet, pago de deudas. No importa si te parecen altos o incómodos. No los escribes para castigarte, los escribes para ubicarlos. Muchas personas evitan este paso porque les da miedo ver los números, pero ignorar la realidad no la cambia. Al contrario, verla te devuelve el control. Volvamos a Diego. Cuando anota sus gastos fijos, se da cuenta de que una gran parte de sus ingresos ya está comprometida antes de que el mes empiece. Eso no lo deprime, lo aclara. Ahora sabe con qué dinero realmente puede contar para otras decisiones. Después vienen los gastos flexibles, y aquí es donde está la mayoría de confusión. No se trata de anotar cada centavo, sino de observar patrones. Comidas fuera, domicilios, cafés, transporte extra, compras pequeñas, cosas que parecen normales pero que se repiten. Imaginemos a Sofía. Sofía siente que casi no gasta en nada innecesario, no compra lujos, no viaja seguido, pero cuando observa su mes se da cuenta de que los gastos pequeños son constantes.
un café aquí, un domicilio allá, una compra rápida por cansancio. Ninguna decisión es grave por sí sola, pero juntas forman parte importante de su dinero. Este comportamiento es muy común, especialmente en personas que trabajan muchas horas o viven con estrés. El gasto se convierte en una forma de compensación, no es irresponsabilidad, es cansancio. Aquí es importante clasificar los gastos, no en buenos o malos, sino en necesarios, cómodos e impulsivos. Cuando haces esto, empiezas a ver dónde tienes margen. Tal vez no puedes cambiar el arriendo, pero sí puedes ajustar algunos hábitos diarios sin afectar tu calidad de vida. Ahora viene una de las decisiones más importantes: separar una pequeña parte del dinero apenas llega. No importa si es poco, no importa si parece insignificante, lo importante es el orden. Ese dinero no es lo que sobra, es lo que decides proteger. Muchas personas dicen, cuando me sobre, ahorro. El problema es que casi nunca sobra, siempre aparece algo. Por eso el ahorro no funciona cuando se deja para el final. Ahora ampliemos esto a nivel social. En muchos hogares de ingresos bajos, cuando alguien empieza a ahorrar un poco, no es porque gane más, es porque cambia el orden. En hogares de ingresos medios, el problema suele ser exceso de gastos cómodos. En ingresos altos, muchas veces el problema es el estilo de vida inflada. En todos los casos, el orden marca la diferencia. Algo muy importante, este primer mes no es para corregir todo, es para observar. Muchas personas fracasan porque quieren cambiarlo todo de una vez. El dinero no se educa con castigo, se educa con atención. Cuando termina el mes, no te preguntas si lo hiciste bien o mal, pregúntate qué aprendiste. ¿Dónde se fue más dinero del que pensabas? ¿Qué gastos no te aportaron nada? ¿Qué decisiones repetirías? Ahí empieza el verdadero orden financiero, no en la perfección, sino en la conciencia. Organizar tu dinero no es limitarte, es liberarte, porque cuando sabes dónde estás parado, puedes decidir hacia dónde ir. Y esa sensación de control cambia completamente tu relación con el dinero. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo consciente, mes a mes, poco a poco, sin presión. Si hoy sientes que el dinero te genera confusión, angustia o desgaste, quiero que sepas algo importante. No es solo tu problema, a muchísimas personas les pasa exactamente lo mismo. Nadie nos enseñó a entender el dinero y por eso muchos lo vivimos con presión y silencio. Este puede ser un buen momento para empezar a hacerlo diferente. Intenta hablar del tema con tu pareja, con tu familia o con las personas con las que compartes tu día a día y empiecen a organizarlo juntos, sin culpas y sin reproches. Compartir este video puede ser el inicio de una conversación necesaria, una conversación que muchas familias nunca han tenido. Y si tienes hijos, enséñales esta base desde ahora, puede cambiar su relación con el dinero para siempre.